Shalom, Masejet Shabbat, la página Memchet Amud Bet. Estamos en la segunda línea, en la cuarta palabra. Como terminamos la página anterior hablando de cosas que son consideradas que se volvieron una o siguen considerados siendo dos partes diferentes, entonces la Gemara habla del mismo tema, pero no con respecto a Ilhot Shabbat, sino con respecto a Ilhot Tahara, con respecto a pureza. Dice la Gemara, Ramilei Rabbi Irmia le Rabbi Zeira. Rabbi Irmia le hizo una pregunta a Rabbi Zeira de una Mishnah y una Braita que aparentemente se contradicen. Se ha escrito en la Mishnah en Oktzin, Tnan Shlal Shel Kovsin. Shlal Shel Kovsin, cuando la gente, los que lavaban ropa, antes de lavar la ropa, cosían ropa pequeña a ropa grande para que no se pierdan. Veshalshelet shel maftejot, una cadena que hay en ella muchas llaves. Ve'abeged sheutafur bekilain, que es decir, ropa que está cosida de forma que hay kilain, que hay shatnez, que es decir, dos pedazos de ropa de lana que usaron un hilo de lino, de pishtim, para conectarlos, que entonces es seguro que van a terminar separándolos. De todos modos, dice la Mishnah, Chibur letuma, son considerados que están pegados, que se vuelven un instrumento. Con respecto a impuridad, quiere decir que si algo impuro toca una de las partes de todas estas cosas que están unidas, por ejemplo, una llave o una ropa que está cosida a otra ropa, todas las ropas juntas se vuelven impuras. Es decir, es considerado que aquel cosa impura, como por ejemplo un sheretz, que es avatuma, si él tocó una de las ropas, es considerado que él tocó todas las ropas y todas se vuelven impuras, así con respecto a esas tres cosas. Ad sheyatchile atir, dice la Mishnah, hasta que él empiece a separar. En el momento que él empieza ya a separar las cosas unas de las otras, entonces cuando él ya empezó con eso nomás, ya es suficiente para que lo veamos todas las conexiones como que ya están separados y cada cosa está por sí misma, y si toca algo impuro uno de ellos, no todos se vuelven impuros. Eso es la Mishnah primera de Oktzin y Vegaminu. Y le hace una pregunta de otra Mishnah en Masejet Kelim. Se ha escrito Makel, She'asa o She'asao, dice el Bach, que lo volvió Yad le Kordom, que es decir, a un H, la parte de hierro del H, no tenía una mano donde agarrarlo, que es decir, un palo donde agarrarlo, y él le juntó un palo cualquiera, que es decir, no lo juntó, le juntó un palo que está destinado, que lo volvió de forma que sea acorde a la H, etc., sino solamente lo juntó temporalmente para poder usar el H. Dice la Mishnah, Chimbur letum'a beshat melacha. Son considerados un instrumento para tum'a, que decir que si la tum'a toca o el palo o la parte de hierro, todo se vuelve impuro, pero solamente mientras lo usa para la labor que él lo necesita. Pero en el momento que terminó ya su labor, entonces ya no son considerados más que están conectados. Entonces eso es lo que le pregunta Rabbi Irmia, Beshat Melachain, mientras está, es la hora del trabajo de usarlo, es considerado Jibur, es considerado que se volvió un instrumento, Shelo Beshat Melachalo, mientras que cuando ya terminó de trabajar con él, ya no es considerado que es un instrumento. Mientras que vimos en la Mishnah de Oktzin que todo el tiempo sigue siendo un instrumento hasta que él empiece a separarlos. Amarlei atam shelo beshat melacha adam asui lezorko leben aetzin. Aja shelo beshat melacha nami nijale de mitanfu adar machvar lau. Le dice, con respecto al H y el palo, en el momento que él termine el trabajo, él ya no tiene interés que el palo siga conectado a la parte de hierro, y en cualquier momento él coge el palo y lo tira. Mientras que con respecto a la ropa que está cosida junta, aun cuando él terminó de lavarla, él todavía tiene interés que queden conectados, porque si se vuelven a ensuciar, entonces fácilmente los puede volver a lavar porque ya están conectados. Por lo tanto, también después de terminar la labor, la melajá de lavarlos, él todavía tiene interés que estén conectados. Por lo tanto, entonces es diferente al caso del H. Y como vamos a ver más adelante en la Gemara, es solamente es considerado que es conectado solamente de Rabbanán, de la Torah, no son considerados un instrumento, y es una jumra de Rabbanán.
Otra cosa trae la Gemara, Besura matnu la leashmata shmata mishmei de Rav Hizda. Quiere decir, en Sura decían lo próximo que vamos a decir, la próxima sugya que trae la Gemara, en nombre de Rav Hizda. Bepumpedita matnu mishmei de Rav Kahana. En Pumpedita la decían en nombre de Rav Kahana. Ve'amru la mishmei de Rove. Y hay quien la decía en nombre de Rove. ¿Cuál es la sugya? Lo que ahora vamos a decir, Mantana, ¿quién fue el que dijo? Amilta de Amurabonon, Kol amejubarlo arei kamou. Quiere decir, ¿quién fue el que dijo lo que vimos antes en la Mishnah de Oktin? Todo lo que está conectado a él es considerado que se vuelve una cosa con él, se vuelve como él. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rabbi Meir. Dijo Rav que es según Rabbi Meir, Detnan, que se ha escrito en la Mishnah, también en Masejet Kelim, Beit Apach u Beit Atavlin u Beit Aner She Bakira. La kira, ya mencionamos, es como un horno grande que estaba puesto sobre la tierra. Le conectaban a veces instrumentos pequeños de arcilla que se usaban. Beit Apach se usaba para poner en él aceite y también se calentaba así. Ubeit Atavlin, también había un instrumento pequeño para poner en condimentos. Ubeit Aner, o un instrumento pequeño para prender ahí una vela. Sheba Kira, que están conectados a la Kira, al horno grande. Dice la Mishnah, Metamin bemaga, ve'en metamin ba'avir, divrei Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir, si una cosa impura tocó la Kira, el horno grande, todos esos instrumentos pequeños también se vuelven impuros. Quiere decir, los vemos como si son un instrumento grande con partes diferentes. Entonces, si algo toca o la kira, los instrumentos pequeños se vuelven impuros. O si algo toca los instrumentos pequeños, la kira también se vuelve impura. Pero eso es bemaga, si algo lo tocó. Ve'en metamin ba'avir. Pero si algo impuro, un sheres, por ejemplo, entró al aire del instrumento, entonces él mismo se vuelve impuro, pero los otros instrumentos pequeños, o si algo entró al instrumento pequeño, y entonces él mismo se volvió impuro, pero la kira no se volvió impura. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Shimon metaer, Rabbi Shimon dice que de cualquier forma, aun si tocó la impurez o entró solamente en el aire, quedan puros. Quiere decir, aquel instrumento que lo tocó o que entró en el aire de él se vuelve impuro. Y la verdad, como estamos hablando de cosas hechas de arcilla, entonces de la Torah, aunque no los toque, solo entre en el aire de ellos, ya se vuelve impuro de la Torah. Pero el otro instrumentos, si estamos hablando de la kira que se volvió impura, los instrumentos pequeños no. O si estamos hablando de los instrumentos pequeños, la kira quedó pura según Rabbi Shimon, aun si la cosa impura, el sheretz, por ejemplo, tocó o entró en el aire. Ahora pregunta la Gemara, Bishlema le Rabbi Shimon, que sabar lav que kira dami. La opinión de Rabbi Shimon la entendemos. Él opina que eso no es considerado, o sea, no se volvió un instrumento por estar pegados juntos. Por lo tanto, aun si tocó o estuvo en el aire la impureza, lo que no tocó o no estuvo en el aire de él, queda puro. Él le Rabbi Meir, pero la opinión de Rabbi Meir no la entendemos. Y que kiradamu afilu ba'avir militamo. Si sí son considerados una cosa con la kira, entonces aun si la impureza pasó solo por el aire, que todo se vuelve impuro. Y la que kiradamu afilu bemaga nami lolitamu. Y si no son considerados un instrumento con la kira, entonces aun si tocó la impureza en uno de ellos, que el otro no se vuelva impuro. Dice la Gemara, leolam lav que kira damu. Siempre no son considerados un instrumento. Verabonon u de gazru bau. Rabanan son lo que ellos hicieron una gzera que sea considerado como si es un instrumento. Entonces pregunta la Gemara, y gazru bau afilu ba'avir militamu. Si ya una gzera que sea considerado un instrumento, entonces también si el sheretz estuvo en el aire de uno de ellos, que todo se vuelve impuro. Dice la Gemara, Abdu ba'urabona nekeira ki eichidelo ati le misrafalei truma vekodoshim. Dice la Gemara, los jajamim hicieron esta gzera, pero querían que la gente se recuerde que es solamente de Rabanán. Entonces la limitaron para que haya algo que les recuerde a la gente que es solamente de Rabanán. ¿Y por qué era tan importante que la gente se recuerde que es de Rabanán? Para que, si por ejemplo había algo que es truma o kodesh,
en un instrumento pequeño y la tumá fue en la kirá, que decimos que el instrumento pequeño también se vuelve impuro, entonces lo que está en él, que es o truma o kodesh, ahora también lo consideramos impuro, que sepamos que no es una impuridad de la Torah, sino solamente de Rabbanán. Y la diferencia entre ellos es que si es de oraita hay que quemar esa cosa, la truma y el kodesh, mientras que si es una impureza solamente de Rabbanán, es al revés, es prohibido quemarlo, sino hay que ponerlo al lado y no usarlo, pero no quemarlo. Por lo tanto, para que la gente se recuerde eso, hicieron esta señal que si la impuridad fue en el aire, no se vuelve impuro. Y si tocó uno de ellos dos, entonces el otro también se vuelve impuro. Ahora, como vimos que ¿quién es el Tana? Vimos que es Rabbi Meir. Entonces también lo que mencionamos antes, que ropa que fue cosida junta para ser lavada se vuelve como una, también es solamente de Rabbanán, como la opinión de Rabbi Meir. Y pasamos a otra braita. Trae la Gemara, Tanu Rabbanán, misporet shel prakim, que es decir, son tijeras que eran hechas de partes que se separan, que es decir, para cortar con ellas las juntaban y después de usarlas las separaban. Ve izmel shel reitani. Izmel shel reitani es un instrumento, una parte de hierro y la otra parte para agarrar el hierro era hecho de madera y se usaba para deslizar la madera. Entonces también aquí, mientras se tenía que usar, se conectaba. Cuando no se usaba, se separaban. Dice la braita, chibur le tum'a, ve'en chibur le aza'a. Son considerados un instrumento con respecto a tum'a, a impuridades, que decir que si toca algo que es impuro, toca una de las dos partes, la otra parte también se vuelve impura, pero no es chibur le aza'a, que decir, si ya está impuro y la persona quiere volverlo puro, entonces hay que, si se volvió impuro en la impurez de un muerto, de tumat met, entonces hay que hacerle aza'a el día tercero y el día séptimo, que es echarle agua de mei hatat. Dice la braita que no se vuelve jibur le aza'a, que es decir, que si uno echó del agua sobre una parte del instrumento, la otra parte no es considerado que también fue echado encima del agua, aunque el agua no tiene que ir sobre todo el instrumento. Quiere decir, no son considerados un instrumento, sino dos instrumentos separados y hay que echarle agua a cada uno separado. Y entonces vemos, aparentemente una contradicción. Pregunta la Gemara, ma nafshecha. Y jiburu, si sí lo vemos como un instrumento, afilule azanami, que también con respecto a azá, para volverlo puro, que sea considerado un instrumento. Y lav jiburu, afilule tumanami lo. Y si no es considerado un instrumento, entonces también con respecto a impuridad. Si toca algo, una parte, que la otra parte queda pura. Amarove, dice Rove, dvar Torah, de la Torah, Beshat melachá jibur, mientras se usa, cuando se conectan juntos para hacer un trabajo con ellos, las tijeras o el rehitani, si son considerados que están juntos, ben le tuma, ben le aza'a. Por lo tanto, en la hora de la melajá que es necesitado para la melajá, también con respecto a volverse impuro y también con respecto a volverse puro, son considerados un instrumento. Veshelo beshat melajá, eino jibur, lo le tuma, velo le aza'a. Cuando no es hora, cuando no se necesita hacer un trabajo con ellos, entonces no son considerados un instrumento ni con respecto a recibir tumá, ni con respecto a volverlos puros. Entonces explica Rove, vegazru rabanan al tumá shelo beshat melachá, mishum tumá beshat melachá. Jajamim hicieron una exera que también en hora que no es de melajá, sea considerado como un instrumento, que si toca una impuridad es algo en un lado, la otra parte también se vuelve impura. Y eso es para que la gente no venga a decir que también en la hora de la melajá la otra parte queda pura. Entonces hicieron una exera que en cualquier hora también shelo beshat melajá, también las dos partes se vuelvan impuras. Ve'al aza'a shebeshat melajá mishum aza'a shelo beshat melajá. Mientras que con respecto a volverlo el instrumento puro, hicieron una exera que aún en la hora que son necesitados hacer un trabajo con ellos, la aza'a, lo que le echa el agua, no son considerados un instrumento, y si le echó agua a una parte es considerado que no le echó a la otra.
Y eso lo hicieron para que no llegue la gente así también en hora que no es de melajá, que no necesitan ese instrumento junto para usarlo. Entonces, que de la Torah en ese caso no es considerado un instrumento. Entonces, que la gente no venga a decir que es suficiente hacer azá a una parte del instrumento. Entonces, hicieron que también cuando sí es considerado un instrumento de la Torah, no sirva azá solo a una parte. Y hasta aquí Memchet Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.